buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 25 de noviembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Bien, escuchaban ustedes un recorrido por el panorama nacional, internacional. Lamentablemente nos ha tocado vivir y ver imágenes similares a las que vienen ocurriendo durante años en las costas de Europa, con migrantes huyendo de África, tratando de llegar al continente europeo, pero en este caso las imágenes las protagonizan los venezolanos y francamente, si me permiten, es triste y genera profunda indignación que hayan llevado a nuestro país a estas circunstancias y hayan empujado a millones de ciudadanos a arriesgar su vida, a pasar por estas penurias para tratar de salir de Venezuela y tener una vida mejor. Rompe el corazón ver a estos niños, con fiebre, como escuchaban ustedes en el resumen de noticias, en las peores circunstancias, niños venezolanos que no tenían ninguna necesidad de abandonar su país en busca de una vida mejor y ahora mismo, su situación es incierta. De hecho, David Molaski escribió en su cuenta en Twitter, quien es comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, que los 16 niños y todas las personas deportadas que aparecieron en Trinidad después de 48 horas en alta mar están detenidos. El gobierno de Trinidad y Tobago alega custodia de exámenes médicos. Insistimos, él decía, para que se encuentren con su familia, obtengan protección y queden en libertad. Insistimos, una situación que no tiene ni pie ni cabeza. En el caso concreto de Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Sin ir más lejos, ayer, el precio del dólar, saben ustedes, está disparado según la cifra oficial del Banco Central de Venezuela, ya roza el millón de bolívares, cerraba en 917.739,52, según el paralelo ya superó la barrera del millón de bolívares. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Y lo insólito, si me permiten, es la actitud que asume el régimen de Nicolás Maduro, que sabe lo que está haciendo al sacar ese montón de bolívares a la calle, empujando el tipo de cambio. Ayer, en medio de la sorpresa y supuestamente para defender la moneda nacional, decía la actual responsable de Economía, Delcy Rodríguez, que iban a tomar medidas como establecer límites a las transacciones electrónicas en nuestro país. Pero además iban a establecer, según su cuenta en Twitter, impuestos a las transacciones en divisas superiores a los impuestos a grandes transacciones financieras. O sea, una situación que solo se explica por la decisión política de un grupo de personas que ha llevado a nuestro país a este, si me permiten, desastre, lo digo a título personal. Nos acompaña el profesor economista Carlos Ñáñez, profesor de la Universidad de Carabobo. Como siempre, le agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Muy buenos días. Perdón, es que no leí bien el mensaje, pueden 5 minutos. Pero en todo caso, la situación es esta, producto de la devaluación brutal de nuestra moneda. Amanecemos con un precio del dólar disparado por la decisión, insistimos, del equipo de Nicolás Maduro de sacar un montón de dinero a la calle en pro de unas elecciones o fraude, comicios, simulacro que han convocado para el mes de diciembre con la intención de instalar un Congreso que le sea absolutamente afín y evidentemente tratar de desplazar a la actual Asamblea Nacional, la única institución legítima que queda en nuestro país. Ya la comunidad internacional lo tiene claro y nos aproximamos, y lo hablábamos el día de ayer, a una profundización de la crisis institucional, producto, insistimos, de la decisión política de un grupo de ciudadanos.
El Universal, en versión electrónica, antes de hacer la pausa, porque nuestro invitado nos pidió unos minutitos, el economista Carlos Yáñez, preparan ampliación de montos para operaciones bancarias en bolívares, impuesto a transacciones en divisas, lo comentamos, esto lo escribió la propia Delcy Rodríguez en su cuenta en Twitter, actual responsable de Economía. El gobierno ha decidido en conjunto de acciones para proteger, esto es el eufemismo y esto lo digo a título personal, al pueblo y fortalecer el uso de nuestra moneda nacional frente a las especulaciones cambiarias. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Vamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, que es una de las razones que han empujado a millones de venezolanos, se calcula que más de 5 millones de venezolanos a abandonar nuestro país, probablemente el 20% de la población, una cifra que se pierde de vista en una nación que no está en guerra, que no ha sufrido los embates de un desastre natural por la decisión, insistimos, política de un grupo de personas. Y nos referimos al tema económico porque lo que está ocurriendo con el dólar ya lo habían proyectado varios analistas en nuestro país. Sin embargo, este escenario que estamos viviendo hoy es lo que se esperaba para finales de este año. Y hablamos de una divisa que ya roza, incluso en el mercado paralelo supera el 1.000.000 de bolívares, según el Banco Central de Venezuela. La página oficial del Banco Central cerraba ayer en 917.339,52. El paralelo ya superó este límite, saquen ustedes la cuenta cuánto es el salario mínimo y las pensiones hoy día en Venezuela. Y el equipo de Nicolás Maduro está absolutamente consciente, o al menos así lo dijo hace un par de años, de que sacar esa cantidad de dinero de bolívares a la calle provocaba el incremento de nuestra divisa. Por eso, la verdad, ayer con sorpresa leíamos esta información, según la cual ellos van a tomar medidas para proteger el bolívar. Sí, en la práctica, como ustedes comprenderán, están haciendo todo lo contrario. Me dice el profesor Carlos Yáñez, que está a la espera de la llamada.
No sé, me dirá mi equipo. Está en línea telefónica, profesor Carlos Ñáñez, gracias por atendernos. Muy buenos días. Profesor Carlos Ñáñez, ¿me escucha usted? Buenos días. Profesor Carlos Ñáñez, buenos días. La tercera es la vencida. Leonardo Buniac, pero es que me acaba... perdón, vamos a organizarnos. Le comento a mi equipo que el profesor Carlos Ñáñez me acaba de escribir a mi WhatsApp que está esperando la llamada, por eso pensaba que era él. Tenemos a Leonardo Buniac, economista. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, un placer. ¿Cómo está, Alejandra? Muy bien, economista. Bueno, yo le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo con el mercado paralelo de divisas y en general con el mercado cambiario. Ayer con estupor leíamos esta información o este mensaje de la responsable de economía del equipo de Nicolás Maduro en sus redes sociales advirtiendo que ellos van a hacer todo lo posible por defender el bolívar, cuando en la práctica están haciendo todo lo contrario. Supuestamente van a establecer un impuesto a transacciones en divisas, y lo cierto es que ya el dólar en el mercado paralelo supera el millón de bolívares. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido. Bueno, mi hija me decía el día de ayer, papá, si yo le agrego 8 ceros que le quitó el gobierno de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro al bolívar, y se lo agregamos, entonces sería que hoy un dólar vale 100 billones con B. Y entonces yo hice el ejercicio rápidamente, si hay, ¿verdad? Ciertamente son 6 ceros más 8 son 14 ceros. Eso significa que estamos hablando de 100 billones de bolívares. Ese es un dólar de los Estados Unidos, ¿verdad? En este momento, el dólar vale 100 billones de bolívares de Hugo Chávez, de la época de Hugo Chávez. Bueno, la realidad es que esto, lamentablemente, estamos haciendo unas estimaciones para finales de año, María Alejandra, donde el dólar va a estar en un promedio comprendido, en el mejor de los casos, por encima alrededor de 1.400.000 bolívares. En el peor de los casos puede llegar muy cerca de los 2 millones de bolívares, más cerca de los 1.800.000, y eso obviamente tiene que ver de cuál es el impacto del gasto público en términos reales. O un incremento del gasto público en términos reales para este último trimestre o para este último mes inclusive, que puede ser alrededor de un 15% versus un incremento de un 45%, que es lo que va a pasar y se cree que va a pasar en la segunda parte, en la última parte del año 2020, pues el tipo de cambio puede llegar a niveles realmente muy altos, muy por encima de 1.500.000 bolívares por dólar. ¿Y esto qué es lo que nos está diciendo? Básicamente dos cosas. Uno, en medio de la pérdida de confianza, de credibilidad en el bolívar, de su pulverización por el reinicio del proceso hiperinflacionario, cuya inflación estima para el mes de noviembre que puede estar por encima del 50%, y eso te pone nuevamente en hiperinflación. Ocurre lo peor de ambos mundos, y es que el gobierno de Venezuela decide monetizar, decide financiar con emisión monetaria del Banco Central de Venezuela el crecimiento del gasto público de carácter clientelar, en un momento donde hay una apuesta muy importante por las elecciones del 6 de diciembre. En otras palabras, lo que está ocurriendo es que el gobierno de Venezuela regresó al expediente de utilizar el Banco Central de Venezuela para el financiamiento, vamos a llamarlo como los economistas clásicos, el financiamiento inorgánico del gasto público, es decir, dotar a los agentes económicos con un poder de compra para adquirir productos que no se han producido. Entonces, ¿qué pasa? La realidad de lo que está ocurriendo es todo lo contrario. ¿Cómo vas a defender el bolívar cuando le quitaste la autonomía al Banco Central de Venezuela para poder ejercer una política monetaria de carácter restrictiva que permita mantener la estabilidad cambiaria, la estabilidad de precios y la estabilidad financiera? Al final lo que está ocurriendo es que le estás echando una cantidad de
gasolina a la fogata y está generando un incendio realmente espantoso en el nivel de precios de la economía. Y como consecuencia de eso, frente a la pulverización del poder de compra de la moneda, la gente lo que hace es anticipar los efectos previsibles de un alza en el dólar y obviamente actúa en consecuencia. Lo que estamos viendo hoy entonces no es otra cosa que la gente buscando protegerse de una mayor pulverización del bolívar y por supuesto transformando sus haberes en moneda extranjera. Estamos conversando, amigos, con el economista Leonardo Buñac y se suma a nuestra mesa de debate, me dicen, el también economista y diputado de la Comisión de Finanzas, Ángel Alvarado. Diputado, lo saludamos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Como siempre, un placer estar en tu programa y un saludo al colega Buñac. Pues mucho interés de conocer su opinión, diputado. Yo iniciaría con este mensaje, no sé si lo ha leído usted en redes sociales, del actual responsable de Economía de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, advirtiendo que van a tomar medidas para proteger el bolívar, cuando en la práctica, como ha dicho el invitado anterior, están haciendo todo lo contrario. Lo escuchamos. Bueno, pareciera que se está dando cuenta, ¿no? Que Venezuela está en una hiperinflación después de haberlo negado, ¿no? Después de haber dicho que apenas asumió ese cargo, como tú bien dices, de finanzas, anunció Delcy Rodríguez que Venezuela ya no está en hiperinflación. Cuando uno sale a las calles, ve las páginas, la variación del tipo de cambio, es evidente que Venezuela se mantiene con esta terrible enfermedad. Y esto es como esas enfermedades tropicales, como la malaria, ¿no? Que posiblemente no te dé todos los días, pero la tienes allí. Es posible que haya meses donde, como bien decía Leonardo, la variación de los precios sea inferior al 50%. Y eso no nos puede llevar a afirmar que hemos salido de la hiperinflación. Porque las causas de la hiperinflación al final son de origen fiscal. Es decir, es el colapso de las finanzas públicas, que en el caso venezolano pues hay que achacárselo a la destrucción de la industria petrolera, a la destrucción del 90% de la actividad económica, y eso hace pues que la capacidad de recibir divisas, de recaudar impuestos, se ha llevado al mínimo. Esto ha colapsado el Estado prácticamente no existe en servicios como servicio público o prestación de servicios sociales como educación y salud. El Estado prácticamente ha desaparecido. Y ha desaparecido porque la base impositiva, fiscal y la capacidad de recaudar dinero no existe. Esto hace que no le quede otra opción al Ejecutivo que recurrir al financiamiento monetario desde el Banco Central de Venezuela, cosa que es inconstitucional. Esto es lo que ha generado la hiperinflación en los últimos 3 años y es lo que la va a seguir generando por el próximo año, por lo menos. Porque con los resultados que ya estamos viendo preliminares, como anunciaba Leonardo, desde el mes de noviembre, con inflaciones semanales, por ejemplo, la inflación de la semana 47, la semana pasada, fue la más alta del último año, semanal, una inflación semanal solo de alimentos de mayor de 25%, indican otra cosa, que este mes de noviembre vamos a volver a valores por encima del 50% de la variación de precios. Esto hace que la hiperinflación venezolana entonces se vaya a extender, María Alejandra, por lo menos hasta finales del año que viene, es decir, 2021, con lo cual vamos rumbo a hacer la hiperinflación más larga de la historia y siendo tan profunda la misma, sin duda alguna, la peor de la historia. Con lo cual entonces Venezuela sigue en hiperinflación. Los venezolanos van a tener unas navidades muy complicadas, especialmente los pensionados. Ya vimos cómo mueren pensionados, como lo de Puente Hierro, pero así como ellos hay muchos otros. Personas de tercera edad que se suicidan ante la falta de alimentos, uno los escucha constantemente en los recorridos que uno hace por Caracas. Y en definitiva unas navidades sin aguinaldo, sin Niño Jesús, sin hallacas, sin pan de jamón, sin estreno, sin posibilidades de pintar la casa. Y esto es un daño cultural también al pueblo venezolano, que tiene que renunciar a prácticas familiares, a prácticas culturales, más allá de la separación familiar que actualmente existe. Si me permiten nuestros invitados, me dice que tenemos que hacer una brevísima pausa previa publicidad. Le ruego a ambos que permanezcan unos minutos más por el interés que tiene esta información. Hablamos de la devaluación brutal de nuestra moneda. El tipo de cambio ya superó, según algunos portales especializados, en el mercado paralelo el millón de bolívares. El Banco Central ayer lo ubicaba por encima de 900.000 bolívares. Al regreso quisiera seguir analizando este tema para saber qué nos espera en el corto y en el mediano plazo. Ya venimos con más.
Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu diseñados por Georgiana Reyes están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Señoras y señores de las urbanizaciones Santa Mónica, Los Chaguaramos, El Valle, Valle Abajo, Cumbres de Curumo, Colinas de Bellomonte y zonas circunvecinas, todos los jueves, viernes y sábados por la mañana en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica se instala la Gran Feria Santo Cristo de la Grita, donde te ofrecen y consigues las más frescas frutas, legumbres y verduras cultivadas en los páramos andinos. Acércate y comprueba su calidad y precios sin competencia. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica de nuestro país, que en buena medida es lo que ha empujado a más de 5 millones de venezolanos, como esos niños que vimos llegando prácticamente en una patera, en una lancha a las costas de Trinidad, con fiebre y con algunas personas la mayoría sin sus familiares, a salir de nuestro país. Hablamos con los economistas Leonardo Buniac y el diputado Ángel Alvarado, también economista, y yo les preguntaría sobre la incidencia, inicio con el economista Buniac, de esta decisión de establecer impuestos a transacciones bancarias en divisas en nuestro país. ¿Qué puede decirnos, economista Buniac? Lo escuchamos. Bueno, de eso ya tenemos historia. Cuando se anunció la alternativa de hacer compras con Petro, si tú no hacías compras con Petro y querías hacerlo entonces en moneda extranjera, ibas a pagar una tasa alícuota, ¿verdad? Una tasa superior al IVA, que iba a llegar inclusive hasta un 25% del valor del bien o servicio que ibas a adquirir en moneda extranjera. Eso es totalmente inaplicable. La realidad es que esto lo que va a hacer es promover aún más la informalización y no va a detener el proceso de dolarización transaccional y dolarización informal de la economía venezolana. Una economía se dolariza de dos maneras, por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. Y por el lado de la demanda ocurre cuando los venezolanos deciden que la moneda, el instrumento de pago, la unidad de reserva de valor en la cual ellos quieren ahorrar es el dólar de los Estados Unidos. Todo el mundo demanda el dólar como moneda transaccional y como mecanismo de pago, de repago de sus servicios, de los bienes que vende. Ahí se dolariza informalmente la economía venezolana, y la economía venezolana hoy está prácticamente en un 100% dolarizado desde el punto de vista de la demanda. Se dolariza por la oferta cuando el Banco Central le dice a Ángel Alvarado, a Leonardo Buniac, un saludo muy grande, por cierto, Ángel, bueno, básicamente póngase su traje de fiesta, póngase su corbata bonita, porque el viernes a las 8 de la noche vamos a anunciar que la nueva unidad de cuenta, la nueva unidad de reserva de valor, el nuevo instrumento de pago de la economía venezolana es el dólar de los Estados Unidos. Y entonces ocurre un evento, un proceso como ocurrió en el Ecuador en el 2001, o como ocurrió
con el Banco Central de Reserva en la República de El Salvador, donde se establece un tipo de cambio de referencia, se recogen todas las monedas de curso legal, en el caso del cobre del Sucre, en el caso del Salvador del Colón, y se inyecta el equivalente de moneda extranjera. Para eso tú necesitas la asistencia técnica y financiera de los organismos multilaterales para que te den el fondeo en moneda extranjera. Y por supuesto requiere todo un plan de estabilización, un programa de reformas estructurales para que sientes la base para que la economía crezca de manera sostenida y en forma no inflacionaria. Eso no es viable y posible en Venezuela. Ahí vimos la agencia Bloomberg dar una noticia de que la banca venezolana estaba conversando con el Banco Central de Venezuela para avanzar hacia un proceso de dolarización. Eso es completamente falso. Lo que tenemos y la noticia que tenemos, que ni siquiera requiere una nota de prensa, es que el Banco Central inició un proceso de modernización de la Cámara de Compensación para reducir los riesgos de proceso, los riesgos de liquidez, los riesgos de crédito en las operaciones en bolívares, operaciones que en este país nadie quiere realizar, porque obviamente el bolívar está total y absolutamente pulverizado por el proceso hiperinflacionario. Proceso de hiperinflación que había cedido espacio en el año 2019, Ángel, el encargado con un equipo muy competente de hacer estas estimaciones, lo había estimado en 9.500% en el 2019. El propio Banco Central de Venezuela nos madrugó con una cifra un poquito más alta, inclusive me dio mucha risa, de 10.500%, pero ya había cedido espacio con respecto al año 2018, que tuvimos varios millones de inflación. Y obviamente esto producto de una contención fiscal tremenda que hizo el gobierno del año 2019, donde la economía cae 35 puntos como consecuencia de una dramática caída en el crédito bancario y en el gasto público. Este año se ha reiniciado el proceso de hiperinflación porque el gobierno decidió nuevamente acudir al expediente utilizado del Banco Central de Venezuela como mecanismo de financiamiento monetario de la gestión deficitaria del gobierno central y de todo el sector público consolidado. Las consecuencias ya las estamos analizando, Ángel lo acaba de explicar detalladamente porque maneja las cifras semanalmente de la inflación en Venezuela y obviamente lo que vamos a tener es más de lo mismo y lamentablemente esto es una ecuación triste. La economía hoy se ha reducido, hoy tenemos una economía, María Alejandra, que no supera los 40.000 millones de dólares. La gente preguntará si eso es mucho o eso es poco. Bueno, República Dominicana con 10 millones de habitantes tiene 86.000 millones. Guatemala, que es una de las más pequeñas de Centroamérica, tiene 76.000 millones. Costa Rica, 68.000 millones. Ecuador, 107.000 millones. Es decir, Venezuela se convirtió en una economía muy chiquita, en una economía enana, cuya banca tiene una cartera de crédito consolidada que no supera los 215 millones de dólares, solamente comparable con la cartera de crédito de una agencia bancaria, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla. Diputado, quisiera su comentario sobre esta decisión que anunció Delcy Rodríguez en redes sociales, pero también a propósito de lo que ha dicho el economista Leonardo Buñac. Es imposible en las actuales circunstancias pensar en dolarizar nuestra economía. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. En primer lugar, María Alejandra, hay que recordar que los impuestos no se le pueden colocar al pueblo sin su consentimiento, mucho menos sin la representación del pueblo. Es decir, pues, ¿no? Lo único que puede aquí colocar nuevos impuestos al pueblo venezolano es la Asamblea Nacional. Nosotros no lo vamos a hacer. Ya el pueblo venezolano carga con demasiados impuestos, con demasiados problemas, y seguir achacándole, colocando sobre sus hombros, sobre un pueblo hambriento, más impuestos, es algo completamente inhumano y criminal. En segundo lugar, en medio de esta pandemia, en ningún lugar del mundo se está planteando colocar nuevos impuestos. Más bien, todos los países del mundo están buscando reducir los impuestos, facilitar el funcionamiento de las empresas y las personas, y más bien proveer liquidez al sistema, tanto financiero como a las empresas, como a los hogares, porque tenemos un shock brutal de demanda con la pandemia y la crisis sanitaria del COVID-19. Eso no lo podemos olvidar en ningún momento. Así que colocar más impuestos sobre el pueblo venezolano, además de ser inhumano, no va a reactivar o terminar de reactivar esta economía. Y esto se conecta perfectamente con lo que veis en la primera parte, el origen de la hiperinflación fiscal. Y no se puede resolver colocando más impuestos sobre una economía, como bien decía Leonardo, que se ha reducido a unos 40.000 millones de dólares, donde 90% o más de 90% de la población vive en pobreza y donde una economía que sigue en caída libre. Así que es la peor idea que se le puede ocurrir colocar más impuestos y colocar más impuestos sobre todo a transacciones que además van a generar profundas distorsiones en la economía.
¿Qué ocurre, no? Y esto conecta ya con el tema de la dolarización. Hasta ahora, y cada vez funciona menos, se ha apalancado el Ejecutivo Nacional en el señoriaje, es decir, en la creación de dinero. La creación de dinero por parte del Banco Central hay que verlo como un impuesto. Es un impuesto sobre los venezolanos también, que es el impuesto inflacionario. Y ese impuesto es el peor de todos los impuestos, María Alejandra, porque es inconsulto, es regresivo y es confiscatorio. El pueblo venezolano, o el salario mínimo en Venezuela, era alrededor de unos $250, $200 hace unos 6, 7 años atrás. Hoy es menor a $1, o alrededor de $1. Y uno dice, bueno, ¿a dónde se fueron los otros $199? Bueno, fueron expropiados. Esta presión silenciosa, que es la hiperinflación. Con lo cual, eso es un impuesto que se le colocó al pueblo venezolano. Ahora se le pretende colocar un impuesto en dólares. Ahora bien, ese impuesto que se llama señoriaje, cada vez recauda menos, porque al estar tan empobrecido el pueblo, ya la creación de dinero, la misma inflación se come esa creación de dinero. Entonces, aumenta el salario, digámoslo, a $3, y cuando ese trabajador va a cobrar el salario, vuelve a costar $1 como costaba al principio. Es decir, los aumentos salariales al final no son cobrados por nadie. Esto hace entonces que se busque cobrar impuestos en dólares, lo cual además es inconstitucional, porque la moneda de curso legal es el bolívar. Entonces, bueno, esto es un gran desorden que estamos viendo, es un gran desorden que no va a solucionarse de esta manera. La recuperación económica, que en el mejor de los casos podría soñar Maduro, es una recuperación económica en forma de L, es decir, parar la caída de la economía. Esta economía no se recupera con Maduro en el poder, haga lo que haga. Y por eso nosotros hemos insistido tantas veces en que la única manera de lograr una recuperación en B, es decir, inmediata, rápida, de la economía, que nos permita atender la emergencia humanitaria, es con acceso al crédito internacional masivo y extraordinario. Es decir, que Venezuela vuelva al Estado de Derecho, a la democracia, que salga Maduro y que en definitiva se pueda insertar en los mercados financieros internacionales. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos y ayudarnos a entender lo que está ocurriendo con la economía de nuestro país. Leonardo Buñac, diputado Ángel Alvarado, gracias. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Chacaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos